Todos, muchas gracias por su presencia en esta charla. Me voy a presentar. Mi nombre es Augusto Vicario. Yo soy médico cardiólogo y coordino dentro del Servicio de Prevención Cardiovascular del Instituto ICPA, coordino la clínica de corazón-cerebro, que es aquella destinada a poder vincular y relacionar los problemas cardiovasculares con los trastornos cerebrales, ya sean la depresión, como va a ser el tema de hoy, o bien los trastornos cognitivos o la demencia. En estos próximos minutos, yo voy a intentar explicarles en forma conceptual, con un lenguaje sencillo que puedan entender, sin mucha datos o palabras científicas, cuál es el vínculo que guarda la depresión. Para ello se me ocurrió iniciar con esta frase. Cuando hace unos años leí la novela El hombre duplicado de José Saramago, en la primera página él va describiendo la personalidad y las características de su protagonista, Tertuliano Máximo Afonso, donde habla que es una persona retraída, rutinaria, solitaria, triste, y concluye diciendo que si uno puede hablar clínicamente mejor, este hombre se ha rendido a esa temporal debilidad de ánimo que suele conocerse con el nombre de debilidad del ánimo. Me parece que define muy bien lo que es la depresión. Fíjense ustedes ahora en estas fotografías que yo he seleccionado por ser las más conocidas, pero podría llenar varias páginas. Escritores como Hemingway, Virginia Woolf, Emilio Salgari, Alfonsín Storni, Leopoldo Lugones, o autores como Robin Williams, Marilyn Monroe, Jim Carrey, todos ellos han sufrido depresión. Lo común que tienen entre ellos, menos el último que es Jim Carrey, es que todos ellos, a causa de su depresión severa, han terminado en el suicidio. Es decir, que la depresión no es un estado de ánimo simple, sino que puede complicarse y es importante tenerlo en cuenta para diagnosticarlo y tratarlo en forma adecuada. Fíjense ustedes algunos números de la depresión. La depresión está presente en el 7% de la población menor de 65 años y alcanza valores de hasta el 20% en aquellos mayores de 65 años. Los pacientes que tienen un infarto o que han recibido una cirugía cardiovascular, en el postoperatorio el 20% puede presentar depresión. Se ve en el 30% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Y aquí tal vez vienen los datos más importantes. El 30 o 40% de los pacientes que se presentan en un consultorio de atención primaria tienen signos de depresión, tienen síntomas depresivos y no son diagnosticados. Y así es que el 50% de los pacientes depresivos no están diagnosticados y, por supuesto, entonces no reciben un tratamiento adecuado. Otro dato importante es que a veces la depresión, casi en el 40%, se da en conjunto con ansiedad. Síntomas como preocupación, irritabilidad, inquietud, asalto de ideas negativas, y todo esto confunde muchas veces el cuadro. Y lo otro importante es que la depresión es más frecuente en la mujer que en el hombre. Por cada 2 mujeres deprimidas hay un hombre deprimido. Ahora bien, ¿cuál es la relación que tiene la depresión con la enfermedad cardiovascular? Y aquí los primeros datos comenzaron en el año 1950, es decir, ya hace casi 70 años, en los cuales se empezó a vislumbrar esta relación. Pero no fue hasta el año 90 que la doctora Fraser Smith de la Universidad de McGill en Canadá empezó a observarla en forma detenida y científica. Desde aquel entonces, desde el año 50 hasta la actualidad, se han escrito más de 35.000 trabajos científicos que avalan la relación entre la enfermedad cardiovascular y la depresión.
Fraser Smith lo que hizo fue observar pacientes que sufrían infarto de miocardio y lo que vio fue que cuando el infarto se acompañaba de síntomas depresivos, aumentaban 4 veces la posibilidad de que ese infarto se complicara, ya sea con la presencia de insuficiencia cardíaca, ya sea con la presencia de arritmias e incluso con la mortalidad. Y cuando ese infarto no tenía depresión, tenía un comportamiento normal. Lo interesante del caso es que si se trataba la depresión, entonces esas complicaciones, ese riesgo de tener complicaciones disminuía francamente. Esto ocurrió hasta los 6 meses, pero después se vio que a medida que pasaba el tiempo, ese riesgo, si el paciente persistía con síntomas depresivos, persistía también el riesgo de tener un infarto de miocardio. Y había una relación dosis-respuesta. ¿Qué significa esto? Que si la intensidad de la depresión era más importante, las complicaciones de la enfermedad vascular también lo eran. Es decir, a mayor depresión, mayor complicación cardiovascular. El segundo hito importante dentro del estudio de la depresión y la enfermedad cardiovascular fue el Precursor Study. Este estudio, que fue iniciado por Caroline Bedell Thomas en la década de 1950 en la Universidad de Hopkins, en la ciudad de Baltimore, a ella se le ocurrió estudiar y seguir a todos los estudiantes de medicina, a todas las camadas de medicina. Y después de 36 años, observó que el 12% de los médicos presentaban depresión y que ellos tenían aumentado 2 veces el riesgo de padecer un infarto de miocardio. E incluso ese riesgo persistía 10 años después de haber sufrido el infarto. Otro dato importante fue la contribución que realizó el doctor Alexopoulos en la Universidad de Cornell, en los Estados Unidos, en Nueva York. Él decía que cuando los pacientes tienen factores de riesgo como los que todos ustedes conocen, la hipertensión arterial, diabetes o el colesterol elevado, lo que van haciendo a lo largo de los años es dañar las arterias. Y las arterias no se dañan solo las del corazón, sino también se dañan a nivel cerebral. Y este daño vascular que Ahora volvemos, se ve que hubo un problema de conexión con el doctor. ¿me estás escuchando? Ahora sí se ve perfecto, Doc. ¿Dónde quedó? En la última diapo que estaba contando no se pudo escuchar. Perfecto, muy bien. Déjame ver acá. Comparto. Bueno, creo que ahora, disculpen la interrupción, volvemos a empezar. Les decía que el último estudio, el estudio INTERHAR, que fue realizado por el doctor Salim Yusuf, este estudio involucró más de 30.000 personas de 52 países y ellos llegaron a la conclusión de que la depresión aumentaba 2 veces y media el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Lo interesante de este estudio es que tener depresión era lo mismo que ser diabético
o fumar cigarrillos. Es decir, el riesgo era similar. Y algo más incluso que el hecho de tener hipertensión arterial. Con todo esto, con toda la relación puesta de manifiesto en los trabajos científicos de la importancia de la depresión sobre la salud cardiovascular, es que la Asociación Americana del Corazón y avalada por la Asociación Americana de Psiquiatría recomendó elevar a la categoría de factor de riesgo cardiovascular a la depresión. Y la recomendación involucraba que así como los cardiólogos, cuando un paciente llega al consultorio, evaluamos su presión arterial, su nivel de colesterol, evaluamos si el paciente es o no diabético, deberíamos también evaluar si el paciente presenta o no presenta este trastorno depresivo. Entonces, el concepto es que cuando el corazón se enferma, desde el corazón hay lesiones vasculares en el cerebro, puede haber embolismos o puede la hipertensión arterial generar trastornos en el riego sanguíneo del cerebro que llevan a que este cerebro sufra una depresión vascular, sufra ansiedad o inclusive deterioro de las funciones cognitivas. Y por otro lado, cuando existen alteraciones cerebrales como las emociones negativas, el estrés o la depresión, de cuadros de ansiedad. Esto prácticamente es muy Doc, superior. se cortó. La prevalencia de depresión fue un 7% y Doc, ¿me la escucha? prevalencia, sí, Sí, dejó de compartir pantalla, se trabó, dejó de compartir. qué desastre. Estoy compartiendo la pantalla. ¿Dónde quedó? No, lo último que dijo no se pudo escuchar. Ahí, Sol, ¿se ve? No, ¿Se ve ahí, Sol? no se ve. A ver, Fíjese si no de apagar su cámara para que funcione mejor el internet. este, Ahí a se ver, ve que está ya compartiendo. apagué la cámara. Bien. Ahí ves la pantalla. Ahora sí, sí, sí. En la diapo ¿La anterior. ves? Sí, ¿Se escucha se escucha. en la anterior? Ahí va. Ahí sí. ¿Ves ahí? Esta diapositiva no se vio, no se escuchó. No, se cortó en esa. Desde el cerebro y el corazón. Bueno, vuelvo a hablar acá. Dale. Bueno,
¿Me conectaste Sí, ya? ahí va. Bien, le pido disculpas por los inconvenientes técnicos, la verdad que no sé qué es lo que pasa. Volvamos al punto en el cual les decía que la relación entre la depresión y el corazón es una relación bidireccional. ¿Por qué? Porque cuando el corazón se enferma, desde el corazón produce lesiones vasculares a nivel cerebral, puede haber embolias cerebrales o puede haber trastornos de la irrigación cerebral a partir, por ejemplo, de una hipertensión mal controlada o maltratada. Todo esto es causa de depresión cerebral, funciones cognitivas. Y por otro lado, desde el cerebro, todas las emociones negativas, la depresión o la ansiedad, pueden estar causando a nivel cardíaco infarto de miocardio, arritmias o insuficiencia cardíaca. Es decir, que entre la depresión y el corazón, entre el cerebro y el corazón, hay una relación bidireccional. Instituto Cardiovascular, en el cual que asistían al consultorio de cardiología, que evaluaba los síntomas de ansiedad, es que, como se ven las dos primeras columnas de la izquierda, los pacientes presentaban casi el 21% de ellos ansiedad y casi el 10% depresión. Y si ustedes recuerdan las primeras diapositivas cuando hablé de que la depresión en promedio es del 7%, es mucho más alta en los pacientes con enfermedades cardiovasculares o factores de riesgo vasculares. La misma encuesta con la misma metodología fue repetida durante la epidemia de COVID-19, a los 3 meses de haber iniciado la cuarentena. Y fíjense ustedes cómo aumentó la ansiedad y aumentó también la depresión, que ascendió desde el 9,8% al 16% de los pacientes. Y cuando terminó la cuarentena, volvimos a repetir la encuesta con la misma metodología y siguió aumentando la depresión y siguió aumentando la ansiedad. La ansiedad es esta variabilidad en la ansiedad, es un poco reflejo de todo lo que se vivió durante esa época. La incertidumbre, el porcentaje de gente que estaba más o menos ansioso variaba en forma algo aleatoria, de acuerdo a estas características. Pero la depresión fue aumentando paulatinamente, incluso después del acto social, la movilidad restringida que cada uno ha tenido social y laboral que la pandemia provocó. El acto negativo, el estresor negativo, el terreno vascular dañado, mucho mayor. Y una cosa muy importante es que los individuos que estaban de aquellos que no tenían depresión. Y la actividad física, solamente el 28% de los que tenían depresión realizaban actividad física, en tanto los que no tenían depresión era el 43% los que realizaban actividad física. Y esto es importante, entonces, por otro mecanismo que vincula la depresión con la enfermedad vascular, que es la depresión. Se conecta en forma directa por distintos mecanismos en los cuales alteran el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, alteran la pared de los vasos arteriales y en forma directa dañan al sistema cardiovascular. Pero también la depresión hace que los pacientes se adhieran a conductas de riesgo como el fumar y el sedentarismo. Y esto sabemos que son factores de riesgo que también influyen sobre los eventos clínicos como el infarto de miocardio.
Ahora bien, ¿cómo diagnosticamos la depresión en un consultorio de cardiología? Si ustedes pueden ver estos cuadros, el de Vincent van Gogh, Edvard Munch, Karl Popper, esta escultura gigantesca de Ron Mueck o de Pablo Picasso, todos son rostros que muestran soledad, aislamiento y tristeza. Y esos son los principales síntomas de la depresión. La depresión es un trastorno emocional, causa tristeza, pérdida de interés o placer para realizar actividades. La tristeza y la anedonia, que es la falta de placer por las cosas que habitualmente nos entretenían, son las dos principales características de la depresión. Por lo cual, si un paciente está triste, al menos la mayor parte del día, durante al menos un mes, ese paciente tiene síntomas depresivos. Y lo mismo con la anedonia. Por lo cual, el diagnóstico de la depresión no es un diagnóstico que deba hacer solamente el psiquiatra o el médico neurólogo. Es un diagnóstico clínico que surge de conversar con el paciente estas sintomatologías. ¿Y cuáles son los síntomas depresivos que deberíamos investigar en un paciente? La depresión tiene síntomas afectivos, como recién les explicaba, que era la tristeza, la anedonia, la falta de placer por las cosas que uno realiza y la desesperanza. Pero también existen síntomas cognitivos. Los pacientes están distraídos, los pacientes pierden la atención sobre los objetos y por lo tanto tienen olvidos que se confunden con pérdidas de memoria, cuando en realidad lo que está ocurriendo es una falta de atención. No se pone la atención en lo que uno hace, sino se pone la atención en el yo, en el adentro. Hay síntomas de conducta que son vinculados justamente a la asociación de los cuadros de ansiedad con la depresión. Y esto tiene que ver con la irritabilidad, el aislamiento y muchas veces la lentitud. Y hay todo un cuadro somático que está constituido por la pérdida de peso, dolor de pecho, insomnio, fatiga, cansancio, disminución de la libido, que son palpitaciones, arritmias, que son todos trastornos que hacen consultar al paciente por los distintos consultorios de clínica médica y donde después de realizado todos los estudios, los médicos diagnostican que el paciente no tiene ninguna enfermedad cardiovascular, digestiva o neurológica. Lo que tiene el paciente es un cuadro depresivo que debe ser tratado. Finalmente, ¿cuál es el paciente? ¿Cuál es el tratamiento de la depresión en los pacientes cardíacos? Hay dos tratamientos que están demostrado seguridad y eficacia establecida, y es la actividad física y los programas de manejo de la enfermedad cardiovascular. Dejar de fumar, controlar la hipertensión arterial, controlar el nivel de colesterol, controlar el nivel de azúcar en sangre, etc. Pero todo paciente depresivo tiene una disminución de serotonina cerebral, un neurotransmisor, por lo cual necesita de la farmacoterapia. Y los antidepresivos han demostrado ser seguros en los pacientes cardiovasculares. No traen ninguna complicación su uso. Son fármacos seguros en cuanto a que no producen tolerancia y al suspenderse no producen ningún tipo de síndrome de abstinencia, como sí lo producen muchas de las benzodiazepinas, como por ejemplo el alprazolam o el clonazepam, que son de uso masivo. El otro punto es la terapia cognitivo-conductual, que ha demostrado una seguridad establecida con una eficacia variable. Todo esto demuestra que el paciente con depresión debe ser un paciente abordado por el médico clínico, porque la depresión debe ser considerada un factor de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Y los médicos debemos estar atentos a todas estas sintomatologías que presentan los pacientes, porque si el paciente está depresivo, hay que abordar a la depresión de la misma manera que abordamos a la hipertensión arterial, que abordamos
al colesterol elevado, que abordamos la diabetes o que abordamos a los pacientes que tienen el hábito de fumar cigarrillos. Así que bueno, está intentado hacer un pequeño resumen de cuál es el vínculo que tiene la depresión con la enfermedad cardiovascular. Y como mensaje final, me gustaría que guarden que hay una interacción entre el cerebro y el corazón, que la depresión y los estados de ánimos alterados son factores de riesgo para que se produzcan enfermedades cardiovasculares o se agraven las enfermedades cardiovasculares existentes, y que esa depresión debe ser abordada con un tratamiento y un diagnóstico adecuado y en forma precoz, como hacemos con el resto de los factores de riesgo. Bien, dicho esto, dejo abierto a que quieran hacer algunas preguntas y con mucho gusto las voy a responder. Les pido por favor que traten de hacer preguntas generales sobre el tema y no preguntas personales o particulares sobre casos específicos. Y otra vez más les pido disculpas por todos los inconvenientes técnicos que hemos tenido durante la presentación. Bueno, a ver, voy a leer un poco las preguntas. ¿Cómo se puede diferenciar el diagnóstico de ansiedad o de depresión? Bueno, los síntomas son distintos. Hay escalas que usamos los médicos para poder, ya sean escalas que son autoaplicadas al paciente o escalas que autoadministramos nosotros para poder diferenciar los síntomas de la ansiedad y la depresión. Hay una cosa sorprendente, que todo el mundo cree que los tratamientos son distintos y sin embargo, tanto la ansiedad como la depresión son tratados con antidepresivos. La indicación del tratamiento de los trastornos de ansiedad es el uso de antidepresivos. Si es normal sentir depresión en el postquirúrgico. Una cosa es un ánimo deprimido y otra cosa es un cuadro depresivo. Voy a poner un ejemplo. Cuando uno pierde un familiar querido, lo más probable es que se sienta deprimido por la pérdida. Si esa depresión empieza a comprometer sus actividades en la vida cotidiana y dura más de 6 meses, eso se considera un duelo complicado. Y ese duelo complicado ya empieza a tener características de depresión. Un acto quirúrgico en el postoperatorio, uno puede sentirse molesto, dolorido, fatigado o deprimido, pero es por las horas o en los días postoperatorios. Pero cuando los síntomas permanecen, entonces ahí el cuadro está siendo patológico y es el cuadro de una depresión. Nunca un cardiólogo me consultó por los temas de depresión. Bueno, esa es una cosa que debemos hacer una mea culpa los cardiólogos, porque hemos sido nosotros los cardiólogos los que hemos incluido en la lista de factores de riesgo cardiovasculares a la depresión y la hemos estado soslayando por muchos años. Sin embargo, es muy importante tenerla en cuenta. ¿Qué se puede hacer? No es necesario hacer ningún análisis de serotonina cerebral para poder saber si un paciente tiene o no tiene depresión. Vuelvo a repetir lo que dije en la charla. La depresión es un diagnóstico clínico, se hace conversando con el paciente. Hay estudios que han mostrado que cuanto más tiempo el médico escucha al paciente, dejándolo hablar en la consulta médica, más posibilidades tiene de conocer cuál es su sintomatología y más posibilidades tiene de poder abordar un diagnóstico de depresión. Preguntan si la depresión solo se cura mediante farmacología. Los trastornos depresivos mayores necesitan tomar fármacos antidepresivos. Los que están indicados, según el caso,
Las depresiones también tienen, como toda enfermedad, su severidad. Hay cuadros depresivos leves que en 6 meses se resuelven o en un año. Hay cuadros depresivos que duran más tiempo y hay cuadros depresivos que duran toda la vida. El tratamiento de los cuadros depresivos leves puede ser abordado perfectamente por el médico clínico y cuando los cuadros se complican o aparecen signos de alarma, entonces deben ser derivados al especialista, como ocurre con todas las cosas. Un médico clínico puede hacer un tratamiento perfecto de la hipertensión arterial, pero cuando la hipertensión no puede ser controlada, apelamos a un especialista en hipertensión arterial, un médico cardiólogo, que pueda poner su expertise en mejorar ese tratamiento y llegar a una buena conclusión. La terapia cognitiva conductual sí, la realiza un psicólogo. La puede realizar un psiquiatra, pero en general la realizan los psicólogos. Los psicólogos realizan la terapia cognitivo-conductual, pero no pueden medicar. Los psiquiatras pueden realizar las dos cosas, la terapia y afrontar el tratamiento farmacológico del paciente. A ver, ¿qué tan adictivo es el clonazepam? Bueno, esta me parece una pregunta interesante, porque hay una costumbre de mitigar los cuadros de estrés, o mejor dicho, distrés o ansiedad tomando clonazepam, o cuando uno no puede dormir, toma clonazepam. Y el clonazepam es adictivo. Eso está demostrado, que usado en forma crónica produce cierto deterioro de las funciones cerebrales a largo plazo y no debería ser tomado en forma rutinaria si no tiene una indicación precisa. No puedo informar sobre los nombres comerciales de los antidepresivos porque sería antiético hacerlo. Sí puedo decir cuáles son los nombres genéricos. La sertralina es el antidepresivo más probado en los pacientes cardiovasculares y el mejor aceptado y utilizado. Y hay otros como el citalopram, la fluoxetina y demás. Bueno, acá me preguntan qué efecto tienen los antidepresivos sobre las arritmias y si alargan el QT. Bueno, esto ocurría mucho con los antidepresivos tricíclicos, que era un tipo de fármaco antidepresivo que se usaba mucho. Hoy en día los antidepresivos que se llaman inhibidores de la recaptación de serotonina, es decir, que aumentan la concentración de serotonina cerebral, estos antidepresivos son muy bien tolerados y no alargan el QT y no producen arritmias. Por eso son muy seguros la utilización en los pacientes cardiovasculares. Bueno, no hay, acá me preguntan cuál es la diferencia entre la tristeza y la depresión. La tristeza es un síntoma. Yo puedo estar triste por muchas cosas, es decir, puedo estar triste porque, no sé, he perdido algo valioso, puedo estar triste porque tuve un accidente doméstico, puedo estar triste por haberme peleado con un hijo, pero esa tristeza es un síntoma que al poco tiempo desaparece. Cuando la tristeza se asocia a otros síntomas y persisten más allá de los 15, 30 días, entonces uno debe empezar a sospechar la depresión. La tristeza es un síntoma, la depresión es un conjunto de síntomas, es decir, lo que siente el organismo, y de signos, lo que puede ver el médico a través de la consulta. Es un cuadro clínico, es una enfermedad. A ver, tratamiento para la ansiedad, con patología cardíaca, revisión. Resulta marcamente. Sí, acá ponen que, por supuesto, que cuando se forman grupos de gente que tiene similares patologías y hacen actividades de rehabilitación, todo esto es muy calmante, si no cabe duda.
la actividad física está demostrada que mejora muchísimo el estado anímico de los pacientes. No cabe duda, acá me preguntan si deberían trabajar los psicólogos en conjunto con los cardiólogos. No cabe duda que la medicina es una actividad de interacciones. Uno previene a través del tratamiento médico que un paciente tenga una ACV, pero cuando se produce una ACV interviene un neurólogo. De la misma forma, cuando uno puede detectar cuadros de ansiedad o cuadros depresivos, darle curso e interactuar con un psicólogo también es muy bienvenido. Bueno, a ver qué más. Vamos a contestar algunas más. Me preguntan si la depresión puede curarse. En primer lugar, todavía más allá de que la ciencia ha avanzado mucho, no se sabe bien cuál es la causa de la depresión. Es una teoría genética que dice que puede haber alteraciones hereditarias. Los pacientes que sufren depresión en la edad adulta muchas veces tienen antecedentes de depresión en la familia. Hay una teoría de los neurotransmisores que le explicaba donde fallan la dopamina y sobre todo la serotonina a nivel cerebral, las alteraciones depresivas. Está la teoría vascular que habla de que las lesiones vasculares van generando daños irreversibles en el cerebro y produciendo así un cerebro vulnerable a los estresores negativos externos, pero no hay una teoría definitiva de cuál es la causa de la depresión. Y la depresión puede curarse como puede ser refractaria. O puede haber episodios de depresión que remiten y vuelven a reaparecer años después. Es decir, puede haber distintos comportamientos. Curarse, pasar años sin depresión, volver a aparecer otro episodio depresivo, o pueden instalarse y no desaparecer nunca más. No hay ninguna, acá me preguntan si la amiloidosis cardíaca tiene alguna contraindicación para los antidepresivos y no hay ninguna relación entre uno y el otro. Me preguntan, doctor Vicario, ¿qué es el QT? Bueno, fue una pregunta muy específica que hizo otro oyente. El QT es una medida del electrocardiograma que cuando se alarga hace al corazón más vulnerable a las arritmias. Es una medida que se realiza en la actividad eléctrica del corazón. Acá me preguntan si los miedos pueden generar un aumento de la frecuencia cardíaca o las arritmias o extrasístoles. El miedo vuelve a ser un síntoma. El miedo es un síntoma de los trastornos de ansiedad generalizado. El miedo también puede haber miedo. Lo que se activa es toda una respuesta al estrés, en el cual aumenta el corticoide, producido por la glándula suprarrenal, y otras hormonas como la adrenalina, la noradrenalina, que eso hace aumentar la frecuencia cardíaca y puede producir arritmias o extrasístoles. A ver, otra más. En el ICVA me preguntan si se hacen tratamientos psicoconductuales. No hay psicólogos en el ICVA. Lo que hacemos es cuando encontramos pacientes que tienen estas indicaciones, derivarlos. A ver qué otra cosa más por acá preguntan. ¿Cómo afectan las drogas al corazón y a la depresión? No, esta pregunta no la entiendo muy bien. Si pudiera reformularla, porque en realidad las drogas, depende de qué drogas estemos hablando. Hay drogas que tienen interacciones negativas que no están indicadas darlas, y hay drogas que tienen efectos positivos que no tienen ningún tipo de problema.
¿Qué relación tienen los ataques de pánico con la depresión? Los ataques de pánico en general es una forma de las conductas ansiosas, de los trastornos de ansiedad generalizados, y no tanto de los cuadros depresivos. A ver. Acá me preguntan si hay antidepresivos que no afectan el deseo sexual. No, en realidad el antidepresivo no afecta el sistema sexual. Lo que afecta el deseo sexual es la depresión. Cuando un paciente está deprimido, tiene disminución de su libido sexual. Y cuando un paciente es medicado con un antidepresivo y mejora su cuadro depresivo, mejora su deseo sexual. ¿Qué más? A ver. Si la depresión está vinculada con el contexto socioeconómico, no. Cuando uno hace estudios epidemiológicos a gran escala, lo que puede ver es que cada vez que hay crisis socioeconómicas en un país, el número de enfermos con depresión o trastornos de ansiedad aumenta. ¿Sí? Lo mismo que también aumentan los pacientes que sufren enfermedades cardiovasculares. Pero no es que haya una vinculación directa, es decir, el problema es que ahí estamos hablando de eventos o un estresor social negativo que sobre personas vulnerables pueden producir la expresión clínica de la enfermedad. Bien, acá me preguntan si un cuadro de hipoactividad y tristeza, como ya se expresó, si hay depresiones con manifestaciones de hiperactividad y ira, sí, sí. Muchas veces hay cuadros de presentación de la depresión que son con una irritabilidad e ira incontrolable. Y eso tiene que ver con lo que expliqué cuando hablé de los números de la depresión, que más del 40% de los pacientes deprimidos pueden cursar con síntomas ansiosos. Y dentro de esos síntomas ansiosos, la irritabilidad y la ira es uno de ellos. Esos son a veces pacientes que no responden a un simple esquema de antidepresivos y hay que usar otras drogas o combinación de drogas para estabilizar, que se llaman estabilizantes del ánimo, para estabilizar mejor el ánimo y poder lograr los resultados. Bueno, creo que más o menos he contestado casi todas las preguntas. A ver si me queda alguna por ahí. Bueno, muchos han preguntado acerca de si tendría que haber un tratamiento psicoterápico en el ICBA. Sí, es un proyecto que puede ser desarrollado para tener un equipo interdisciplinario con todos estos pacientes. Acá me preguntan nuevamente si son las mismas drogas las que se utilizan para tratar la ansiedad y la depresión. Sí, se usan antidepresivos, vuelvo a repetir, cuando los casos de ansiedad o de depresión son leves, y después si los casos ya son moderados o severos, se empiezan a complementar con otros tratamientos, pero eso ya es resorte del especialista. En realidad nuestra tarea como médicos cardiólogos o clínicos es poder detectar y abordar la patología incipiente, temprana, y que responde al tratamiento que nosotros podemos dar, y cuando esa patología se hace más severa o no se responde habitualmente a esas drogas, necesitamos el apoyo, la interacción de un profesional psiquiatra.
Me preguntan si el alprazolam para la ansiedad generalizada es adictivo. Bueno, vuelvo a repetir lo mismo. Tomado en forma crónica y en forma no controlada, es decir, por un profesional en forma adecuada, el alprazolam es una benzodiazepina, como lo es el Valium, como es el clonazepam, como es el lorazepam. Son drogas que con el tiempo van produciendo tolerancia, es decir, que se necesita más dosis para lograr el mismo efecto. Y cuando se intenta suspenderlas, hay que hacerlas en forma progresiva porque producen un cuadro de abstinencia. Entonces, eso las hace adictivas. Muy bien. Acá me preguntan si en caso de duelo, el llanto y la soledad es depresión. Vuelvo a repetir, lo dije, pero lo repito porque es importante. En caso de un duelo, el llanto, el sentirse solo, es un mecanismo normal, es una respuesta normal al fallecimiento de un ser querido. Ahora, cuando esta situación persiste en el tiempo y nos hace incapaces de poder continuar con nuestra vida, ya entonces es lo que se conoce como un duelo complicado y puede estar presente un cuadro depresivo. Bueno. Acá me preguntan si la medicación que no es química, es decir, que sea natural, sirve. Hubo varios intentos de algunas medicaciones de ese tipo, pero realmente no tienen, cuando uno hace un análisis científico, la evidencia demuestra que no logran eficacia en el tratamiento de la depresión. Bueno, y voy terminando. Bueno, me preguntan sobre el insomnio. Hay distintos tipos de insomnio. Hay insomnio producido por estrés, hay insomnio producido por ansiedad, por depresión, por problemas puntuales. A veces la gente considera que debe dormir más horas de lo que habitualmente se duerme a su edad. Hay insomnios que tienen que ver con la inducción del sueño y otros con el sueño medio. Así que digamos, es un tema aparte de la depresión. Si bien el insomnio es un síntoma de la depresión, digamos, es un tema aparte para tratarlo. Bueno, creo que vamos llegando al horario, nos hemos pasado un poco y disculpen todos los inconvenientes técnicos que hemos tenido, pero bueno, a veces suceden, les pido mil perdones. Espero que la charla haya sido de su interés. En el ICBA estamos abiertos a todas sus preguntas y cuestiones acerca de este problema que quieran consultarnos. Así que les doy muchas gracias. Les agradezco su paciencia nuevamente y su participación. Y bueno, los espero nuevamente en una próxima charla. Muchas gracias a todos. Buenas noches.